Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video les ofrezco algunas reflexiones sobre sus respuestas al foro sobre el surgimiento de las universidades en lo que hoy es la Argentina, porque como ustedes han visto, eh, las universidades, la historia de las universidades en el territorio que hoy es Argentina, precede a la independencia nacional, sobre todo por la existencia de la Universidad en Córdoba. Dicho esto, me interesa dos o tres cuestiones inicialmente, ¿no? Lo que he mencionado anteriormente respecto de la obligatoriedad de participar en el foro. He notado que nuevamente la participación en cuanto a cantidad de personas dista mucho de la cantidad de personas que están matriculadas, como he mencionado en reiteradas ocasiones. Sí, se trata de un ejercicio obligatorio, así que quienes no hayan podido completarlo, vayan completándolo. En cuanto a las formas de las respuestas, ¿sí? He notado en primer lugar que hay digamos, un tono general correcto de las respuestas, las intervenciones, sobre todo respecto de los elementos mínimos de los contenidos en las consignas propuestas. Lo que no quiere decir que no haya cosas para reforzar, para potenciar, ¿sí? Después hay algunos casos donde algunas respuestas aparecen, bueno, no están apegadas a lo que se habla en los textos, o hay interpretaciones incorrectas. Respecto del primer grupo que les había señalado, ¿no? de las respuestas que en general son correctas o van hacia puntos correctos, hay también, en muchos casos, cierto problema respecto de los énfasis sobre algunos asuntos. Ya lo vamos a conversar cuando veamos algunos de los ítems que tenemos preparados para esta conversación, pero esa cuestión de énfasis a veces hace la cuestión, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de las principales características de la Universidad de Córdoba durante la etapa colonial, bueno, está muy bien en general, se nota ahí que han prestado especial atención a las características eclesiásticas, la relación con las matrices de la universidad medieval que tiene la Universidad de Córdoba en el momento de su surgimiento. Hay quienes profundizaron o mencionaron el tema de la orden jesuítica como fundadora de la Universidad Cordobesa, lo cual es correcto, está muy bien. El pasaje a los franciscanos, cuando son las reformas borbónicas, a fines del siglo XVIII. Pero, sin embargo, hay algunos elementos que aparecen ahí. Bueno, también han mencionado en general de manera muy atinada, ¿no? La idea de que es una universidad marcada por la teología, donde al principio están, eh, podemos decir, como vetados o, sí, no consideradas las artes mecánicas, las artes lucrativas, ¿no? Es decir, todo eso está realmente bastante bien en sus respuestas. Lo que yo noto que falta integrar, que falta buscar un poco la vuelta, son varias cuestiones. En primer lugar, hay pocos casos, o se menciona menos el tema de la formación de la élite local, ¿no? Eso es algo que en general se menciona poco cuando se menciona. Y la formación de esa élite tiene que ver con la formación de cuadros de la iglesia y también con cuadros de la administración colonial. En ese sentido, vamos a ver cómo en la Universidad de Córdoba surge, por ejemplo,
la cuestión del derecho, ¿no? La jurisprudencia y demás, que es muy importante para ver cómo va evolucionando la Universidad de Córdoba durante la etapa colonial. Otro elemento que no aparece, este sí no aparece en ninguna de las respuestas, tiene que ver con quiénes estudian en la Universidad de Córdoba, quiénes pueden pasar por los claustros de la Universidad Cordobesa. La Universidad Cordobesa, como casi todos el modelo, digamos, obedeciendo al modelo de las universidades coloniales americanas, es una universidad de castas. Es una universidad donde los que pueden estudiar son los hijos de la élite criolla. Están, digamos, totalmente excluidos los mestizos y los indios, que en una sociedad colonial son la porción mayoritaria de la población. Y a su vez hay otra exclusión que es muy importante, que obedece a el carácter de sexo genérico, ¿sí? Es decir, en la universidad solo concurren varones. Esto va a ser una constante hasta el siglo XIX. Ya a fines del siglo XIX, principio del siglo XX van a empezar a aparecer las primerísimas mujeres, muy pocas, con muchísimos problemas legales, la figura de la estudiante mujer, pero a partir del siglo XX eso va a empezar a cambiar hasta la situación actual, donde la mayoría de las personas que estudian carreras de grado en la Argentina y en muchos otros países de Occidente ocurre lo mismo, son mujeres. Después hay otro elemento que no se suele mencionar ahí en las respuestas, es que la Universidad de Córdoba durante la etapa colonial fue cambiando también, ¿sí? Es decir, hay una primera etapa muy escolástica, muy bajo el molde de las universidades medievales, pero luego ese proceso de formación de élites fue interactuando con las transformaciones del territorio que era, digamos, el sur del Virreinato del Perú y luego se convirtió en el Virreinato del Río de la Plata. Y no en vano, ¿no? Cuando uno mira la composición, por ejemplo, del Congreso de Tucumán, hay una enorme cantidad de egresados de la Universidad de Córdoba entre los signatarios de nuestra Acta de Independencia. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Bueno, lo que significa es que la Universidad de Córdoba ya no es solamente una universidad clerical para el periodo final de la etapa colonial, ¿sí? Ahora, el modo en que surgió la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Yendo a la segunda consigna, es efectivamente muy diferente a la manera en que surgió la Universidad de Córdoba. En primer lugar porque la Universidad de Buenos Aires, y esto lo marcan bastante bien, surge bajo un modelo ya más relacionado con los problemas concretos de la comunidad, problemas comerciales, problemas de índole administrativa. En la etapa independiente de la Argentina, ya en los comienzos de la Argentina independiente, en 1821, fue establecida la Universidad de Buenos Aires. Y también, esto es muy importante, ¿no? Es una universidad que se establece de la reunión de institutos de educación superior preexistentes. Y son institutos dedicados fundamentalmente a las profesiones. Pensemos, por ejemplo, en la escuela de náutica, ¿no? Bueno, ahora la formación de esta nueva universidad no surge bajo el modelo, la inspiración medieval, bajo las ideas de la orden jesuítica, sino bajo la inspiración del modelo napoleónico. Aquí hay alguna que otra respuesta que aparece medio errada, ¿sí? La idea de que, bueno, que es bajo la inspiración, es napoleónico porque la universidad surge por la inspiración de las ideas de la Revolución Francesa. A ver, es muy importante mirar bien la periodización histórica y los procesos tanto en
Francia y en Europa como en Buenos Aires y en la naciente Argentina. En primer lugar porque es cierto que no se puede separar la independencia de Argentina y de la mayoría de las naciones americanas a partir de mediados de la década de 1810 de las ideas de la Revolución Francesa. Pero también es cierto, y es muy importante tenerlo en cuenta, que para el conjunto mayoritario de la historiografía, el periodo napoleónico ya es un periodo posterior, inmediatamente posterior, muy influido por la Revolución Francesa, pero no es el periodo de la Revolución Francesa. Entonces, en ese sentido, algo de inspiración napoleónica no es exactamente algo de inspiración en las ideas de la Revolución Francesa. Pero a su vez hay una cuestión que es central, que es, muchos lo reseñan muy bien, que es que la inspiración napoleónica es la idea de una universidad que forma profesionales para el Estado. Y ahí vuelvo a señalar la necesidad de leer los textos de la primera unidad, ¿no? Donde está bastante claro esto de la relación muy dura de la universidad y la revolución y la refundación de la universidad en Francia a partir de la etapa napoleónica, que supone cierta racionalización de las estructuras administrativas más general que en la Argentina hemos adoptado, como en tantos otros países del mundo, de manera muy extendida, ¿sí? La mayoría de los códigos están inspirados en los códigos napoleónicos, código civil, código comercial, ¿sí? Ahora, esta nueva universidad, si bien no tiene la impronta eclesiástica, no es una universidad que surge de manera laica. Yo vi ahí algunos comentarios. La idea de lo laico es una separación institucional y filosófica entre, digamos, las autoridades religiosas y la teología y las autoridades universitarias y la formación académica. La Universidad de Buenos Aires el primer rector fue un sacerdote, ¿sí? Y durante mucho tiempo tuvo estudios de teología, y si bien no es una universidad controlada por la Iglesia, no podemos decir que es una universidad laica exactamente en el siglo XIX, sobre todo en las primeras décadas, ¿sí? Entonces ahí un llamado de atención. Bueno, esa idea napoleónica, ¿no?, que estamos transitando también en ya la tercera consigna, es muy importante porque esa estructura universitaria que están haciendo está profundamente relacionada con la idea de que primero se forma el Estado y luego la nación. Algo también muy importante y que vamos a ver que va a tener sus distintas lecturas cuando toquemos el quinto punto que vamos a conversar de estas consignas. Ahora, la universidad en Argentina, ¿no?, hasta fines del siglo XIX, lo que tenemos son dos universidades en Córdoba y en Buenos Aires, con orígenes distintos, que hay cierto proceso de convergencia hacia 1860, 1870, o sea, después de la nacionalización de la Universidad de Córdoba, en el sentido de que se van introduciendo de una manera acotada pero real, por ejemplo, las ciencias naturales, los debates científicos. Aquí es muy interesante cómo, fíjense, las universidades, sobre todo de Córdoba, en la época de la colonia, iban recibiendo la influencia de los debates europeos de una manera muy mediada, muy moderada. O sea, no es una universidad donde, por ejemplo, el pensamiento iluminista hubiese hecho una gran incursión, pero cuando vemos, por ejemplo, los textos de Pablo Buchbinder, vamos a ver que ahí, en la Universidad de Córdoba, aún con muchas mediaciones, algunas cosas se ve que van llegando, ¿sí?
Bueno, hacia 1860, 1870, ya en el periodo de organización del Estado Nacional eh, y de consolidación de ese modelo de organización estatal, bueno, podemos observar una situación ya diferente, porque el propio Estado Nacional convoca especialistas de otros lugares del mundo, fundamentalmente de Europa, ¿sí? Por ejemplo, para las ciencias naturales, para el desarrollo de las ciencias naturales, tanto en Córdoba como en Buenos Aires. Entonces ahí vemos una universidad que se está empezando a tomar algunos elementos, no es el modelo alemán, pero algunos elementos del modelo de Humboldt empiezan a aparecer, ¿sí? Y obviamente tiene que ver también con el auge de las ingenierías, ¿sí? A fines del siglo XIX. En ese concierto ocurren varias cosas, pero una que es muy importante es la promulgación de la primera ley universitaria, que es la llamada Ley Avellaneda en la década de 1880. Como toda, digamos, discusión sobre la legislación, uno puede ver qué dice la ley, ¿no? Y sobre qué no habla la ley. Parece una especie de trampa, ¿no? Decir, bueno, yo les pregunto de qué habla una ley y después termino hablándoles de lo que no habla una ley. Pero es muy importante eso porque eh, sobre en el ámbito de las leyes universitarias, como en el ámbito de cualquier tipo de legislación sobre cualquier rama de la actividad de una sociedad, lo que nosotros tenemos son básicamente digamos, cuestiones instrumentales, cuestiones de regulación instrumental, y después tenemos cuestión de regulación de objetivos de las distintas instituciones. Y lo que es muy fuerte es que la ley universitaria de la década de 1880 establece muchas normas de funcionamiento, establece algunas normas de funcionamiento elementales, eh, pero no establece para qué tenemos universidades, qué nos proponemos teniendo universidades, qué queremos que salga de las universidades. Eso es muy importante para entender ese contexto. ¿Por qué? Porque la concepción que hay de la ley, en la ley de Avellaneda, es que es una ley profundamente, digamos, profundamente pensada para adaptarse a lo que irregular, lo que ya existe, sin intentar modificar nada de lo que existe, sin intentar orientar nada de lo que existe. Y me parece que ahí hay una cuestión digamos, para entender qué tipo de universidad era, ¿no? Porque ahí se nota el carácter profundamente elitista de la universidad. Es decir, bueno, la universidad es como es y no hay factores de cambio dinámicos, nuevos grupos de la población, nuevos intereses que nos obliguen a pensar qué tipo de universidad necesitamos. Bueno, la universidad es una institución donde se enseñan profesiones, se enseñan ciencias y allí se conducen profesores, hay una estructura de cogobierno donde están excluidos los estudiantes, la autoridad última la tiene el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y es no mucho más que eso la ley Avellaneda. Ahora, cuando vemos esa idea en la década de 1880, vemos también que hacia fines del siglo, o sea, 15 años después, y hacia principios del siglo XX, o sea, entre 15 y 20 años después de la ley de Avellaneda, en la burguesía argentina hay mucha discusión sobre qué tipo de universidad estamos desarrollando, tenemos en el país, ¿no? Claro, porque fíjense que en ese concierto surge, por ejemplo, la Universidad de La Plata, que va a ser Universidad Nacional a partir de 1905, ¿sí? Con una idea ya diferente, ¿no? La de Joaquín B. González, la idea de que la universidad es la formadora de la
élite del país, de la dirección del país, ¿no? Del personal de dirección del país. Bueno, aquí de nuevo hay una cuestión interesante que tiene que ver con asumir el carácter real de la universidad, que no es una universidad ni popular, ni masiva, ni mucho menos, pero ese realismo implica empezar a pensar en otras dimensiones de la educación superior. No solo las cuestiones instrumentales y profundamente necesarias de profesionales, administradores, ingenieros, con conocimientos técnicos que permiten la actividad económica o que posibilitan el desarrollo de actividades económicas, administrativas y demás, sino una cuestión que tiene que ver con la necesidad de formar a las personas que conducen, más en general, políticamente, moralmente, ideológicamente a la sociedad. Aquí resuenan las palabras, ¿no?, de José Ortega y Gasset, obviamente, ¿sí? Es decir, lo que nosotros vimos en el primer texto, ¿sí?, en el primer foro, ¿sí?, de que la universidad y el problema de la especialización al punto que embrutece esa especialización. Bueno, ese es un elemento que está presente en las discusiones de final del siglo XIX y principio del siglo XX sobre universidad en la burguesía argentina. El otro elemento que también está presente allí es el contenido concreto de esa formación, ¿no? Porque se empieza a discutir ya de una manera más profunda qué tipo de país somos. Somos un país en ese momento que tiene una enorme proporción de población que recibimos de la inmigración, y empieza a hablarse y a pensarse en el tema de la identidad nacional, que es ser argentino en ese contexto, y es un tema que va a seguir incluso hasta la época de la Reforma, ¿sí? La fundamentación ideológica, cultural de la nacionalidad, ¿sí? Ahora, eso está totalmente afuera, por ejemplo, del modelo napoleónico de universidad, ¿no? Cómo enseñar, cómo hacer profesionales para el Estado, el servicio del Estado. Aquí hay una cuestión ya más profunda que tiene que ver cómo tener cuadros intelectuales, ideológicos, que le den un sentido a la pertenencia a la nación, ¿no? Es decir, primero está el Estado, la estructura burocrática, pero luego viene el problema de la cohesión social, ¿sí? Y también es un poco el reflejo de cierta respuesta a la influencia moral, cultural y demás de la inmigración. Pensemos que esa inmigración llega al país y hay una enorme cantidad de periódicos, asociaciones obreras y demás, y la élite argentina de alguna manera intenta pensar la nacionalidad en ese contexto, ¿sí? No antes, frente a, por ejemplo, la población autóctona, ¿sí? Los criollos ni siquiera consideraban las asociaciones, las ideas de los autóctonos. Ahora, cuando llega la inmigración y la modernización capitalista de la Argentina, el desarrollo capitalista de la Argentina, bueno, hay otro tipo de tensiones sociales, hay otro tipo de interacciones, ¿sí? A diferencia de la población originaria, los migrantes viven en la ciudad, trabajan en sus fábricas, en sus curtiembres, y no están en el campo, alejados, segregados del desarrollo de la nueva Argentina, sino que esa coexistencia da lugar a una enorme interpelación sobre qué es ser argentino. Y en ese sentido la universidad, el principal reservorio de la cultura y del saber en el país, no aportaba nada, ¿sí? Entonces ahí también mirar esa dimensión. Bueno, les dejo un saludo cordial, espero que se encuentren muy bien y nos veremos en el próximo foro y
el viernes 26 en la clase sincrónica.